Estoy con Franklin. Línea de tiempo actual. Sí. Te reconoce. Em, sí, pero veo que tiene un dispositivo en el cuerpo adentro. Nunca había visto un dispositivo así. Son como dos esferas de energía azul y hay una especie como de esos dispositivos sale como un dispositivo de metal, que forma como un símbolo parecido al infinito, pero veo que ese dispositivo conecta esas dos esferas azules y veo que esas esferas azules emiten como un campo eh, de, de energía azul en todo el alrededor de Franklin. Ese lo tiene en el tórax. O sea, el símbolo del infinito sostiene las dos esferas y desde allí se desprende una energía. Sí. Y en zona cerebral hay otro dispositivo. Ese, de hecho, hasta se ve tallado, se ve perfectamente tallado. El material es como metálico, pero se ve perfectamente tallado un dragón que, que es como si fuese una corona, digamos, de un dragón, pues un dragón se muerde la cola y adentro digamos que de esa corona hay una esfera roja. ¿Es un dispositivo en el que se observa el dragón mordiéndose la cola? Sí. ¿En qué parte del cerebro está? Entre los dos hemisferios del cerebro adentro. ¿Él te está escuchando? Sí, Es decir, que es consciente del objetivo por el cual tú estás allí. sí. Pregúntale si te permite seguir revisando qué más tiene él en su cuerpo. Detectas dispositivos dentro del cerebro y se supone que las dos esferas están fuera. No están adentro del cuerpo en la parte del tórax. Ah, las esferas están internas. Sí, ¿Qué tamaño tienen? pues abarca prácticamente todo el tórax, desde la parte de abajo del cuello hasta un poco más abajo del ombligo. O sea, son grandes y abarcan todos los órganos, pero veo que los órganos como que no se ven aplastados o afectados por el dispositivo. Haz un análisis de las esferas y de ese símbolo del infinito. Dice que es de material metálico. Se ve como material metálico, pero ya que me acerco más, veo que unas moléculas que efectivamente son de metal, pero se mueven. Tienen movimiento esas partículas porque veo movimiento. Y en las esferas estoy viendo, si me acerco mucho, mucho, como si fueran parecido a unas células, pero tienen energía azul esas células, porque veo que también se mueven, pero se reproducen también. Igual veo que cuando unas ya tienen mucho tiempo como existiendo, como que se desintegran. Las esferas son biológicas entonces. Es material afín al cuerpo biológico, pero no son 100% biológicas. La luz que generan, ¿qué alcance tienen dentro del organismo? Se extiende, veo que incluso salen del cuerpo de Franklin y abarca aproximadamente 2 metros a la redonda. Ah, interviene en el campo energético del aspecto físico. Sí, Tranquila, es consciente de lo que estás diciendo.
Me dice que eso explica por qué ha tenido como sensaciones extrañas, pero no sabía que era exactamente eso. Pregúntale si quiere saber por qué esas esferas, por qué esa luz sale 2 metros hacia afuera de su aspecto físico. Pregúntale si quiere saber por qué en su cerebro hay un símbolo tallado y se observa un dragón mordiéndose la cola. Sí, dice que sí quiere saber. Muy bien. Entonces entra a su cerebro. Pregúntale si lo permite. Sí, me dice que sí. Entra a su cerebro y cuando estés con el símbolo que muestra al dragón mordiéndose la cola, me lo dices. Ya. ¿De qué material está hecho? Haz un registro de su estructura. Entra a su cerebro y cuando estés con el símbolo que muestra al dragón mordiéndose la cola, me lo dices. Ya. ¿De qué material está hecho? Haz un registro de su estructura. Parece, bueno, la parte digamos que está bordeado, lo que es como el dragón, es como si fuese un material muy parecido al bronce. Y la esfera, no sé el material porque nunca he visto un material así, pero es como si adentro, la energía que emite y todo, las partículas que emiten esa energía es como si fueran pequeños universos, como si un universo muy, muy, muy pequeño allá. Esa esfera está en el cerebro. Sí, Es la esfera que muestra al dragón tallado, sí, mordiéndose la cola. sí. Dile a Mana que saque ese dispositivo de esa esfera y cuando esté fuera del cerebro de Franklin me lo dice. Me dice cómo lo hace. Y sales tú también. Sí, veo que Mana, de hecho, ni siquiera lo toca directamente, como que es como que simplemente lo extrae y ya lo tiene afuera, lo tiene extraído, pero ya no lo toca directamente. Pero me dice que se puede proyectar algo a través de ahí. Ese es como si fuese un mapa. Franklin lo está observando. Sí, sí, lo está observando con mucho asombro y también confusión. Pregúntale si quiere ir al origen de esa esfera, al origen de lo que muestra esa esfera. Sí, dice que sí. Dile a Mana, te lleve al origen de ese dispositivo extraño y que te traslade a donde tenga que trasladarte. Sí, me está llevando. Ya. Origen del dispositivo en el que se muestra a dragón mordiéndose la cola. ¿Dónde estás? Es otra línea de tiempo. Eh, Son como tres espirales de tiempo atrás. Y veo unos seres, no son dragones, pero sé que tienen genética de dragón. ¿Y Es, qué sucede? veo que tienen la esfera, pero veo que está abierta y están, digamos que lo que es donde preparan todo para que tengan las cosas por dentro, es hay un espacio entre material y material de la esfera y veo que ahí es donde están insertando fórmulas. ¿Dos seres dices? Son tres. No, tres. Tres seres. Describe el lugar. Es una especie de laboratorio, pero no es un laboratorio normal.
es como biológico porque de hecho en el lugar, en el entorno, siento hasta como pulsaciones, como si fuese un corazón que late. Y en la parte de abajo hay eh, algo, yo lo veo como luz, pero no es un material, digamos, artificial. Veo como luz que alimenta. Ese lugar es como una esfera biológica. Describe los tres seres. Veo que son altos, em, pareciera como si tuvieran escamas, pero son como muy, muy, muy pequeñas y no son las escamas normales. La cabeza es alargada, es alargada, grande. Los ojos son almendrados, alargados, pero veo que sus ojos originales son como de color amarillo, pero utilizan unos lentes negros para el trabajo que están haciendo ahorita. Tienen aspecto humanoide, dedos, igual 5 dedos, igual tienen dedos de los pies. Su complexión es delgada y utilizan, sí tienen como vestimenta, pero solo se tapan lo que sería como la cintura, como con una especie de como manto blanco, pero no, el material no es de tela, es otro tipo de material. Eh, ¿Qué tan altos son? Es, miden 4 metros 16. ¿Sus dedos cómo son? Son muy alargados, y tienen como entre las articulaciones, son las manos muy parecidas a las nuestras, solo que son más alargados y las articulaciones son un poquito más gorditas, se logra distinguir cada articulación de los dedos. Uñas no tienen y veo que la punta de los dedos en vez de ser como alargado como nuestro dedo, es como redondito. ¿Tienen más esferas abiertas? Sí, hay 7 más, pero Y en las esa, 7 están ahorita vacías, la única, están trabajando solo con una. en esas esferas observas también el dragón mordiéndose la cola. Sí, ¿En qué parte de la cuarta dimensión estás? alta. Parte alta. Tres espirales de tiempo atrás. Sí, y de hecho estoy viendo que está muy cerca en donde se encuentra la nave, está muy cerca de, yo veo como si fuese una especie como de fisura. Si cruzara yo ahí, sé que llegaría a Quinta, pero está ahí la nave y está pegado ahí, está muy cerca. Pregúntale a esos seres qué lugar es ese. Y cuando te estén viendo me lo dices. Ya me ven, ¿Cuál es su reacción? tranquilos, están tranquilos. Uno de ellos me responde, me dice, desde la línea de tiempo en la que tú me estás hablando, tiene un nombre y desde donde yo estoy en este momento, tiene otro nombre. Dice, pero al final los nombres siempre cambian, ¿no es así? Bien. Entonces dile que te dé el nombre desde la línea de tiempo planeta Tierra. Me dice que en el tiempo, en nuestro tiempo, en nuestro instante, se le Ujú. conoce como Hekain. Hekain. Hekain es un planeta. Dice, no es un cuadrante del universo, me dice. Es un cuadrante del universo.
¿Qué universo? Pregúntale. Me dice el tuyo, de donde ustedes vienen, me dice. Sabe que estás conmigo. Pregúntale cómo se llama. Me pregunta, me dice, ¿en tu línea de tiempo o en mi línea de tiempo? Pregúntale qué nombre tiene Hekain, 3 espirales atrás, es decir, justamente en la línea de tiempo de él. Dice que se le llama Mokmaret. 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 Detectas una línea muy delgada entre la parte alta de la cuarta dimensión y la quinta dimensión y observas una nave. Pregúntale si te puede explicar esa posición. Sí, me dice que la posición específica para lo que se está haciendo requiere que sea cerca. Me dice lo que se está poniendo aquí es información valiosa, es información importante. Y hasta cierto punto, la mayoría de esa información también viene de allá y me señala la línea. Pregúntale por qué está esa nave allí o si sustenta esa nave la zona Hekain o Mokmaret. Me dice en parte, me dice, pero no por completo, solo para lo que se requiere hacer en este momento. Me dice que al final es el mismo momento, el tuyo y el mío, dice. ¿La nave es independiente a ese cuadrante? No, me dice, forma parte de, es necesario, dice, pero al final el movimiento es salir de este cuadrante. Pero por ahora el trabajo se requiere aquí, me dice. Para eso utilizan la nave, para salir. Sí, ¿Y ese cuadrante cómo se conformó? Pregúntale. Está muy cerca a la quinta dimensión. me dice, podría explicarlo con mucho detalle, pero no podrían entenderlo. Me dice, no lo podrían comprender por la limitación a nivel cerebral por la que ustedes se conforman, me dice. Pregúntale a ese ser cómo se llama. Me pregunta que si queremos saber su nombre en su línea de tiempo o en la nuestra. En la línea de tiempo de él. En Kansek, en Kansek. En cáncer. Sí, me dice, uno de muchos, me dice. El nombre no importa, me dice. Mis ustedes ya saben. Sí, dile que lo acabo de identificar. Te saluda. Dice que Lo, lo i- sabe. lo identificas, Franklin. ¿Sabes quién es en cáncer? Activa el micrófono. Me suena a Enki. Ajá. Es Enki. A ver, déjame hablar con Encáncer entonces. Haz casca. Hola, Encáncer. Hola. ¿Y qué es lo que no podemos entender? Silencia el micrófono. ¿Y qué Si es lo que les, no podemos entender? si les diera yo la explicación específica de cómo se formó, es algo muy complejo para el cerebro humano. Podría incluso generar un problema en el funcionamiento cerebral. ¿El mío? No, en general. En general, ¿qué quiere decir? No tanto por ti, sino por los que pudiesen escuchar la información
porque es una información demasiado compleja. Pues eso es lo que necesitamos, que se revuelque el cerebro. Yo sé que lo estás haciendo con ese objetivo, pero hay una No. línea muy delgada entre hacer entender al humano y hacerlo entrar en una confusión al punto de no retorno. Hay una línea muy delgada. O sea, me está dando pie para hacerte preguntas y no puedo desaprovechar esta oportunidad. Adelante. ¿Qué tan complicado es lo que dices y que desencadenaría confusión cerebral en las personas que pudieran ver esta información? La función de creación de cuadrantes de universo, Ujú. incluso dimensiones. El proceso que se lleva a cabo para ese punto de creación, porque el humano se le ha programado para que tenga la palabra creación de una manera, cuando realmente no es a lo que se le ha programado el ser humano, no es lo que al humano se le ha hecho creer siempre. Es un proceso diferente y más complejo, más sutil, pero a la vez más de- detalloso, por decirlo de alguna manera. Aquí en este planeta Tierra sabemos que el humano luz piensa cuando va a crear. Así es un proceso muy similar. Entonces estamos simplificando lo que estás diciendo. Sí, de manera simple así sería. Estás en la parte alta y yo diría que en el umbral entre la cuarta y la quinta dimensión y tienes a dos seres más allí. ¿Quiénes son? Yo, Ah, estás creando. así es. En el estricto sentido de la palabra real, sí. Y Enderor de la 36, que significa 9, creador de mundos, controlador de mundos, dominador de mundos, entendiendo que el mundo más importante para ti somos nosotros, se conoce como Encanset. Así. Encanset. Y muchos nombres más, ¿no? Sí, como ustedes han tenido muchos nombres a lo largo de sus existencias. O sea que en la línea de tiempo terrícola tu nombre es Enki. Sí, ¿No sabes que la gente le gusta escucharte? sí. Se les hace fascinante el diálogo con Enki. Mm, muchos dicen que se hacen preguntas. O sea, ¿por qué si Enki es el creador de los humanos, por qué nos tiene aquí sufriendo y divagando y engañándose? Todo, Que por qué no haces algo para que el sufrimiento de este planeta se resuelva? ¿Qué le respondemos en cáncer? es que todas esas preguntas, esos lineamientos vienen desde una programación que ustedes conocen como programación Dios. Y no soy eso. Mm, a ver, ¿y crees que eso es como muy complicado para que la gente lo entienda? Para algunos sí, otros no. Depende el arraigo de la programación existente en ellos. Al humano en tu línea de tiempo y en muchas otras líneas de tiempo siempre se le ha creado la necesidad de creer en algo más que les ayude, que les apoye, pero el humano tiene la capacidad de ayudarse a sí mismo. Pero es
bien complejo, es decir, no es tan fácil para que el humano interprete lo que estás diciendo. Se enreda solito. Sí, Y eso que en mi caso muestro de manera simple, las personas lo ven enormemente complejo. sí. Lo que sucede Y con el humano es que al ser y estar en un ambiente completamente mental, buscan entenderlo todo a través de ese mismo ambiente, pero no es su ambiente natural. en cassette debo aprovechar el instante, Sí, porque en tu línea de tiempo, tres espirales que son cientos de trillones de años atrás, te manifiestas en el umbral entre la cuarta y la quinta dimensión en un proceso de creación. Y ese momento yo tengo que aprovecharlo para entender muchas cosas. Pero también tengo que aprovecharte tu estancia en el planeta Tierra como Enki. Cuando estemos frente a Franklin como Enki, pues ya te haré las preguntas pertinentes. ¿De acuerdo? sí. Muy bien. ¿Cómo hace Enderor para bajar a la cuarta, a la parte alta de la cuarta dimensión umbral, una línea muy delgada hacia la quinta en función de crear? Quiero que nos los expliques para que esa confusión en la cabeza de los seres humanos no se presente, pues. Mm. Intentaré explicarlo lo más simple posible. Ujú. Mm, Cuando se sale, bueno, tú sabes perfectamente bien que lo que es el campo de quinta y de cuarta hay una diferencia, ustedes le llaman, hay una diferencia, llamémosle vibracional. Y entre la quinta y la cuarta hay una enorme diferencia. La medida es calificable y es cualificable. Y también determinante, porque en la quinta dimensión como en la cuarta dimensión hay una masa Correcto. que tiene un peso. Y esa masa determina desde el punto de vista biológico la estructura de la materia de un ser como tú, existiendo tanto en cuarta como en la 36ª dimensión. Así es. Entonces yo no veo que no creo que la gente se confunda con respecto a entender la manifestación, los diferentes rangos de vibración de la materia orgánica e inorgánica y biológica en función de las dimensiones, cuando la fluctuación de la existencia eterna del ser define manifestación del mismo en mucho de lo que existe en estos universos 3D y en este multiverso quinta dimensión hacia arriba. Exacto. Y esa explicación la acaba de dar precisamente Exelión a través de ti, a través de una forma más directa y precisa, más humana. Qué, qué bueno, dile a Iselión que termine de activar ese cerebro porque aquí me falta, ya hemos entrado en la aquí hemos entrado en la fase de materialización, en la etapa de materialización y estamos buscando la primera fase porque son tres. La única manera de consolidar toda esta información es debe ser de parte nuestra. Si no es así, entonces será de parte de ellos. Y eso pues no lo podemos permitir porque entonces ¿qué estamos haciendo aquí? No, eh, en casa. Sí. Sí, yo comprendo lo que estás haciendo y el por qué. Yo lo sé, porque yo, digamos que yo eso yo ya lo vi, se podría decir de alguna manera. Como que lo viste, lo determinaste sería. Exacto, la palabra exacta sería esa. O sea que viene un revolcón para este planeta. Ahí sí se le va a retorcer la cabeza a más de uno. Pero es parte del cambio y es parte del proceso. Y es un proceso que se requiere, porque es lo que ocurre en el planeta holográfico en el que te encuentras,
está ocurriendo también en otros planetas, en una situación similar, en otros cuadrantes, en otros puntos. Al final es un efecto dominó. Comienza aquí, que sería el sector más cercano, y el siguiente sector más cercano, al mover un cambio, empieza a haber cambio en el otro y se vuelve un movimiento constante. Ay, Enderor, tu proyecto es fascinante, ¿no? Pero se ha entendido y eso es lo Ah, importante. a mí me costó más de 500 vidas poder descifrar todo este enredo tuyo. Bueno, si hubiese sido fácil, no hubiera habido el nivel de aprendizaje que hay hasta ahora. Franklin aprovecha, mira, estamos con Enderor en la parte, en el umbral de la cuarta y quinta dimensiones en cassette y ya en conexión humana conexión humano es Enki. Pues, esto no se presenta todos los días. Correcto. Es maravilloso. De hecho, yo presentía de que esto iba a suceder. Ay, no digas. Sí. Yo presentía, sentía Pero de es que que, era pero es que hay una relación acá en los dos seres que se te presentan con bata. Mm, pues, Y eso fue hace 2 meses. no, lo del sueño. Sí. Ujú. Sí, Pues, bueno, Enderor, esos dos seres que tienen que ver con un sueño reciente de Franklin, tienen que ver con quién, con el humano luz de él o contigo. Conmigo y con la activación y potencialización del dispositivo que los trajo aquí. ¿Y por qué le colocas en el cerebro a Franklin? Me responde desde dónde estás. Sí, ¿Por qué le colocas en el cerebro a Franklin una esfera biológica compatible, pero muestras a un dragón mordiéndose la cola? bueno, el simbolismo lo puse muy humano para que se entendiera al punto en donde se tenía que hacer el encuentro. Y lo que contiene la esfera son fórmulas, mapa específico de los puntos donde se encuentran otros humanos que contienen esta misma esfera, para poder seguir con ese movimiento que está ocurriendo en el universo. En este caso, esta conexión, yo sé que no solo te está ayudando a ti en tu proceso personal e individual y al humano físico Franklin, sino a todos los que están observando este preciso instante. Sí. Es para generar una activación y potencialización celular genética de su parte luz, pero es un punto necesario para que se acelere a nivel interno de cada uno ese proceso. Y estas esferas fungen como mapas y podría decirse también de una forma muy humana, teléfonos. Cuando yo hago si quieres preguntar algo, Franklin, hazlo. Me decías que lo presentías. ¿Cómo es eso? había algo en mí. Yo he sido sujeto de mucha admiración de Ender, de Enki, desde Ajá. hace tiempos atrás, bastantes. Y, y casi que como que en mi corazón, en mi mente anhelaba que este ser hiciera acto de presencia en mi sesión, ¿va? Ahora, la pregunta vendría a ser si el dolor y la infección que tengo ahorita en este oído derecho es parte de eso. Pero eso yo no Eso lo yo no tengo lo aquí tengo como aquí como punto. punto. No, se me decía. Pensé que no Mm, era relevante. Ya te vamos a revisar cuando estemos contigo. Ahorita estamos en 3 espirales de tiempo atrás. No, yo pensé que era por lo de las esferas. Mm,
Acostumbro a relacionar aspectos fundamentales que son totalmente incuestionables en cassette. Sí, Y uno de ellos es lo que representa el cerebro. Eh, siempre, siempre he dicho que simula el entretejido universal en la conexión de las neuronas. Y tú me sales con que estás ahí programando planetas, estrellas, una esfera donde se ven mundos, y colocas ese dispositivo en el cerebro de Franklin. Lo que estás haciendo avala mi apreciación en el sentido de lo que representa nuestro cerebro en función de lo enormemente inmenso y contenido en lo inmensamente pequeño. así es. Si ustedes pudieran observar realmente la red, digamos, del universo, sería el equivalente a un cerebro. Pero un cerebro activado genera su propia luz, que sería la activación de la neurona, que tú ya conoces dicho proceso. Ujú. El proceso de creación de universos, de una forma más simplificada, Ujú. es similar al proceso de expansión cerebral, en donde, si bien existen ya los universos, no se encuentran activados todos. Lo mismo ocurre en el cerebro. No todas las neuronas ni cada una de las conexiones neuronales se encuentran activadas o potencializadas por la genética luz. Al expandirse el cerebro es un reflejo de lo que ocurre aquí y viceversa. Pero a Hemos, la vez compro- es sumamente complejo. hemos comprobado la expansión del núcleo neuronal por transferencia de información nucleótida. Y es lo que estás diciendo, en esa medida existe expansión cerebral. Eh, Hay dos formas, ¿no? Que pues, en mi caso pues están sumamente claras. La expansión de del gen luz es a nivel corporal y la expansión del gen luz es a nivel cerebral. Pero eh, se consigue desde dos procedimientos distintos. La expansión de la neurona solo es posible a través de la información nucleótida que existe en lo enorme, en lo inmensamente pequeño. Y esa información neuronal, para que llegue a su núcleo, solo se consigue por transferencia. De resto no es posible. La expansión del gen luz a nivel corporal solo es posible por desprogramación. Esa es la parte más importante. ¿Por qué eso es así? Porque es comprobable. ¿Por qué eso es así? Porque tiene sentido lógico. Porque eso es así, porque ese sentido lógico desde una visión muy simple determina la estructura 98% genética reptil y organelos reptiles definidos como una información en algoritmos para soportar esa célula y con ello un típico comportamiento muy sutil manifestado en los seres humanos por programación. Las personas no pueden entrar a evaluar ese punto. De manera que la desprogramación es en la medida en que la persona determine la información del algoritmo que existe en el organelo de la célula. De lo contrario no se va a poder desprogramar. Eso es lo que yo te preguntaba, Franklin, sobre la desprogramación. En ese sentido, en cassette, ¿por qué se detecta en el cerebro de Franklin eh, con lujo de detalles esa esfera
y un símbolo tallado de un dragón mordiéndose la cola. Porque al final es ese proceso cíclico que toma el punto inicial y punto final es el mismo, que es Al, este momento. al Al final final, del día largo. Así es. Y eso al final involucra todo lo que hemos estado conversando. La esfera, la información, todo lo que contiene esa esfera es lo que precisamente estamos conversando en este momento y toma su ciclo de inicio y fin en este preciso momento. Para ti es muy fácil manejar la materia, bajar y subir bajar al lugar donde estás, subir a la 36ª dimensión, descender a la parte baja o cualquier nivel de la cuarta dimensión, eh, operar con la entidad de Encaset y operar con la entidad de otros nombres y operar con la identidad de Enki. Pero para nosotros entender la maleabilidad de la materia es desde la estructura fisiológica. En función de la parte opuesta de la rigidez de nuestra biología, ¿cómo operaría ese cambio, esa sutilidad de la materia, eh, cuyo objetivo al final del día no puede ser la cuarta dimensión, sino la quinta? Bueno, como tú sabes perfectamente bien, por el proceso molecular sufre cambios Ujú. acorde a donde se encuentra. En el caso, digamos, de querer de una tridimensionalidad a una quinta, por llamarlo de alguna manera, eh, debido a la densidad molecular, es necesario que haya un desgaste en esa molécula densa para poder alcanzar una molécula más sutil, por ponerle algún nombre. Al haber ese desgaste es cuando se puede llegar. En mi caso es un proceso diferente, pero tomó tiempo incontable llegar a ese punto. Cuando hablas de desgaste, hablas de envejecimiento celular, por eso las personas, cuando el ciclo se cumple, pasan a cuarta dimensión. Así es. Y en cuarta dimensión igual ocurre una especie de desgaste, pero el desgaste es más sutil y no es a nivel físico porque las moléculas no son tan densas y ocurre ese cambio a quinta. Pero esa es la medida en que la persona tenga la información de lo que sucede a nivel molecular y lo que sucede en la materia cuando se manifiestan sus distintas dimensiones. En la cuarta dimensión no puede suceder porque todo es controlado por las entidades reptiles. Exacto, pero ese es precisamente, ahí se encuentra esa malla divisoria que el humano tiene que aprender a cruzar. Por eso se habla de un salto cuántico. Tercera dimensión a quinta. Bien, ¿y qué vas a hacer con esa esfera y con ese dragón mordiéndose la cola justamente en ese cuadrante? Bueno, ya ocurrió, pero al mismo tiempo va a ocurrir. ¿Sabes a lo que me refiero? Esta esfera se va a implantar en una genética muy sutil de algún humano. La va a tener escondida por muchas encarnaciones. Serán diferentes los humanos que la traerán en diferentes Franklin, cuadrantes. Franklin, uno de ellos.
Así es. Esa esfera te la traes para la tercera dimensión frente a Franklin. ¿Sí? Sí, Desaparece ese cuadrante, me dices cómo lo haces y desaparece esa nave. sí, simplemente se desintegra. Vamos con Franklin. 1, 2, 3. Ya. Una reflexión incuestionable, Enki. Acceder al enorme potencial del humano luz original solo es posible a través de la inteligencia del dragón. Así es, por eso captaste inmediatamente el origen del dispositivo y esa era la función. Pero mm, no me sorprende, pero sí me permite mucho análisis. Yo vengo hablando de la serpiente mordiéndose la cola desde hace rato. Y ahora tú sales con esa misma información en el cerebro de Franklin. ¿Qué le significa a Franklin? Para él se puede decir que un final y un inicio en el mismo tiempo. O sea que lo que hizo en épocas anteriores, incluyendo en días, semanas y meses anteriores, mm, fue importante en función de la información de ahorita. Así es. Es válido que las personas busquen, investiguen, resuelvan, se confundan. Para sentirse lúcidos, hay que estar bien confundidos. Claro, y para Entonces, aprender requieren saber y observar qué es lo que sienten. eh, la opción de opuestos visto desde lo más simple y lo más extremo en este planeta Tierra no se tiene en cuenta. Y lo más valioso de la opción de opuestos es la visión más sutil posible. Es lo que facilita desprogramar el algoritmo registrado en los organelos celulares. En esa medida, la persona podría estar calificando el aprendizaje en función del enorme potencial de su ser luz. Sí, así es. Lo que tiene Franklin en este momento en su organismo, ¿quién lo colocó? Independientemente de tu condición mm, Ender o de Nenki, ¿quién colocó esos implantes en Franklin? Hubo una intervención anterior en el que otra persona hace una intervención y supuestamente hay una liberación de un humano luz. ¿Qué sucedió allí, Enki? Creo que tienes toda la información o lo reviso directamente con él. Tengo la información, pero lo que tú sientas que sea correcto. Si Franklin estuviera en este momento en el estado en que está Liz, valdría la pena la experiencia totalmente directa e ir a esa circunstancia. Lo único que enseña en el ser humano es la experiencia. Y bajo hipnosis o bajo un estado alterado de conciencia, cuando se experimentan la causa de los problemas y de las circunstancias que se quieren resolver, significará para la persona un enorme conocimiento que no se olvidará nunca. Mm,
La enorme diferencia que existe entre intervenir a una persona de manera directa con respecto a la intervención de un asistente justamente es esa. Entonces no. Perfectamente puedes decirme qué pasó con esa intervención con ese terapeuta, Enki. ¿Quién es Eilek? Sí, él es un reptil encargado de controlar el aspecto físico. Los dispositivos que ustedes vieron al momento de llegar con el aspecto físico Franklin Ujú. no fueron puestos por ellos. Estos dispositivos fueron puestos por otros seres que yo preparé para que pusieran los dispositivos en el momento adecuado y pudieran ustedes observarlos de manera inmediata. Y una vez que cumplieran con ese rol, automáticamente se desintegrarían esos seres por O sea, seguridad de información. o sea que tú en la cuarta dimensión, como Enki, estás operando como el jefe de esos reptiles. Así es. ¿Lo entendemos, Franklin? Pero mi parte de esa cuarta dimensión en ese aspecto no es consciente de algunos de los dispositivos que No, pero no. Pero nosotros sabemos que nuestra estructura biológica es genética reptil y la base es Anunnaki y las bestias son creadas por ti, de manera que la secuencia no tiene margen de cuestionamiento. Todo lo que sucede en la cuarta dimensión, todo lo que sucede en la tercera dimensión, tal como es arriba es abajo, es en función de tu proyecto. sí, Por eso en cierta forma tienes razón, no es fácil de entender y a veces hay confusión. No sé si la tienes clara, Franklin. Y hay muchas cosas que coinciden. Sí, Y lo más importante para ti es la oportunidad para hablar con X, pues ahí lo tienes. claro. Em, Hasta cierto punto, ah, siento que en la intervención anterior fui como engañado, pues me presentaron un humano, a mi humano luz, el nombre de mi humano luz, y ahora estoy descubriendo de que pues, era, era otra cosa. Es que no es difícil entrar a deducir el engaño, que puede ser muy inteligente y muy sutil. El problema de la enorme inteligencia de las entidades, eh, en representación del proyecto de Enderor, y en este caso de Enki, es no detectar esa inteligencia en el humano. Al no poder detectar esa inteligencia en el humano, no puede reconocer su potencial. Son dos seres totalmente antagónicos, de una inteligencia enorme, con cerebros totalmente desarrollados, pero una línea muy delgada que los separa. Por eso acceder al enorme potencial del humano lo original solo es posible desde la enorme inteligencia de las entidades reptiles. Esta información es bastante compleja, no creas que es sencilla, No, no está fácil. pero te digo, la desconexión de las entidades, como te dije anteriormente, implica haber aprendido todo de ellas. Y desde el punto de vista fisiológico, ¿sabes qué implica en el humano? No, Anular el cerebro reptil. ok, Si esa información no la consiguen como conocimiento y los terapeutas no definen su nivel de conciencia, ellos estarán a merced de la inteligencia de las entidades reptiles. correcto. Sí o sí. Es- Por eso las personas, en vez de beneficiarse con la intervención, se perjudican porque incursionan en un área que no van a manejar otra opción con respecto a las entidades que controlan su vida. O
se desconectan de esos seres, simplemente les toca seguir víctima de ellos, seguir siendo víctima de ellos. Sí. Es una visión totalmente distinta con respecto a lo que la gente tiene de un plano como este. Si su propia existencia no la ven desde otro ángulo, no la ven desde lo que implica saltar la línea y analizan por dónde se está transitando, las personas nunca resolverán la conexión con las entidades. Son sumamente poderosas. De manera que en este punto agudizar la percepción es una enorme responsabilidad de las personas que deciden desconectarse. Y es una enorme responsabilidad, incluso mayor, para las personas que deciden conectar con estos seres en función de resolverle los problemas de las personas. Se están metiendo en un enorme problema. Es una gran responsabilidad, pero finalmente hay que asumirla, ¿no? No hay otra opción. No hay otra opción porque finalmente, como se decía en otra intervención, primero no tenemos otra opción. Y una vez llega esta información a nosotros, lo que sigue es buscar la desconexión y la reprogramación Y lo que implica. y lo que implica ese proceso. Lo único que hasta cierto punto da ánimo es que esta vida es bien corta. Pero suficiente. Sí, pues. El tiempo es perfecto. Que O sea, hemos acelerado la evolución espiritual del ser humano en este planeta Tierra cientos y cientos y cientos de años. sí, Es una información, es una información exclusiva, es exquisita. está exquisita, sí. Eh, pero aún así, William debe ir más allá. Claro. Yo no me puedo quedar donde estoy. Y ir más allá de manera inmediata tiene que ver con las fases de materialización o la etapa de materialización en sus tres facetas. Yo siento que lo va a lograr. Lo he venido sintiendo. No, la primera fase ya se consiguió, la segunda fase ya se consiguió. Lo que pasa es que quiero mostrarla de manera pública. De hecho, en uno de los videos yo sentía de que algo se iba a materializar, pues usted le ofreció su sala, su sillón y todo, ¿verdad? Y dije yo, había un ser ahí que Por quería. eso, por eso el símbolo de la serpiente mordiéndose la cola. Ujú. Es lo que creo que estás indicando, Enki. Así es. Aunque aquí es un dragón mordiéndose la cola, ¿va? En la esfera. Me indica la sabiduría. ¿Mm? Indica la enorme sabiduría del dragón. La gran No es pregunta, nada, no es nada distinto a la sabiduría de las entidades reptiles que están en la parte alta de la cuarta dimensión. Independientemente de la condición de estas entidades en cuarta dimensión desempeñando su rol y con un total desconocimiento del nuestro en función del poderles identificar y la imposibilidad de ellos de descifrar el gen luz, eh, el proyecto de Enki sobrepasa incluso la inteligencia y la visión de los seres de la cuarta dimensión. mm, Y nuestra obligación es acceder a ese nivel. Y si no es a través de ellos, entonces ¿de quién? es correcto, sí. Ujú. ¿De quién? Por eso decía usted en una intervención que al final de cuentas un humano liberado, desprogramado, desconectado, se vuelve en una trampa para estos tipos, para estas entidades. Y si bien No, es cierto, el humano puede caer y caer, no, un humano que desconoce ujú, la desconexión, que desconoce a partir de que se desprograma y desconoce de manera concreta los mm, parámetros para sostener la parte antagónica de las entidades de la cuarta dimensión, se convierte en una trampa. que convierte en una trampa, correcto, sí. Porque van a llegar otras entidades, las personas van a sentir de nuevo la sintomatología que permitió ordenar la intervención, se pueden complicar las cosas aún más y ¿qué tienen que hacer? Pedir una intervención urgente. Mm, A expensas
de que si no lo hacen, las consecuencias serían a puntos extremos. En todo, económico, familiar, salud personal. Yo siempre lo diré, Franklin. El que no aprende en la primera, en la segunda, en la tercera, en la séptima sucumbe. Termina en una cárcel, en un cementerio, en un reclusorio mental, en un hospital, enfermo, o debajo de un puente. Y eso es lo que vemos ahorita. Y lo veremos en todos los mundos tridimensionales. El proyecto de Endeavor, el proyecto de Enki, es fascinante. Sí, fascinante. Un poco complejo, pero fascinante. Bueno, muy No, complejo, ¿verdad? yo lo estoy mostrando de manera simple. Ay, pero eso es desde su punto de vista. Nosotros, los mortales simples aquí atrás de la pantalla, nos toca de otro modo. Yo hablo de formación de Ujú. nuevos humanos luz. Siempre lo diré. Si quieres llegar al cielo, tienes que salir del infierno. Al cielo no se llega desde otro lugar. Ya, eso ya lo comprendí. Pues la formación de humanos luz, de nuevos humanos luz, es el objetivo de los mundos tridimensionales y el objetivo de los seres humanos que pisan este planeta Tierra. Y quienes están encargados de esa formación a través de las cientos de miles de encarnaciones son los reptiles, son las entidades de la cuarta dimensión. Eso es indiscutible. No existe una persona que diga que eso no es así. De manera que la responsabilidad en ese sentido y es enorme. Enki, ¿cómo vamos? Tú dime, Yo siento que voy bien. tú lo sabes. La Y respuesta ya la tienes. No es necesario preguntar porque ya la sientes. Pero si yo no me exijo a mí mismo, ¿cómo hago? Es Tengo que parte del exigir. proceso de evolución personal. Así tiene que ser. Tengo, según la exigencia hacia ti, hacia Endelor, hacia los humanos luz, hacia Ixelion, hacia Amarlon, es directamente proporcional a la exigencia del aspecto físico. La fortaleza del humano luz va a ser proporcional a la fortaleza del aspecto físico. Y esa fortaleza define información, define investigación, define fundamentos, define conceptos, argumentos certeros, define criterios absolutamente propios, define un estado coherente a esa investigación, a esa información y a esos fundamentos. Cuando se alcanza ese estado, la exigencia debe de ir más allá en aras de avanzar. Por eso hemos entrado en el punto de la materialización. O son las bestias o somos nosotros. Sí o sí. No hay otra opción. Y debemos comenzar por lo más simple, por el evento que define una conexión muy directa y cerca a la parte baja de la cuarta dimensión. Y en materia del proceso que implica la materialización, lo que está directamente conectado a la parte baja de la cuarta dimensión son los trabajos esotéricos. Y cuando eres víctima de esos trabajos esotéricos y utilizan un muñeco con tu nombre, lo impregnan de la energía de tu ropa, lo bautizan con el ritual pertinente y haciendo las entregas a los seres más bajos de la cuarta dimensión y clavan agujas o alfileres en ese muñeco, esas agujas y esos alfileres deben ser extraídos de tu cuerpo y ser materializadas. Primera fase de la materialización. Algo que es real, que es totalmente incuestionable, algo que yo experimenté y yo viví. Y algo que muchas personas lo han experimentado. Y es normal
que las personas que procedan en ese sentido con dicha capacidad no den nombres ni den direcciones y se mantengan ocultos. Eso es muy normal. Empezando porque medio mundo se les va a ir encima para que les saquen los clavos y los alfileres que por trabajos esotéricos tienen en sus cuerpos. Y como por arte de magia, se les resuelva todos sus problemas. El de salud, el económico, el familiar, el sentimental, sin que las personas entiendan para qué existe hasta lo mínimamente adverso en sus vidas. El procedimiento en ese sentido no es así, por eso se mantienen ocultos, por eso no dan números de teléfono, por eso se mantienen eh, con, con muchísima reserva. Y al fin y al cabo, quien ejecuta la extracción de esos alfileres materializados, te los sacan del cuerpo y te los muestran, es la entidad que los puso o el jefe de la entidad. Pero ¿sabe qué sucede en una persona o qué condiciones tiene que tener esa persona para que eso suceda? Eso es materia de estudio y de investigación. No porque a mí me sacaron unos clavos, ya resolví. Lo más importante está oculto. Hay que descifrarlo, hay que investigarlo. Y ese es el paso en el que nosotros estamos. Llama a los seres reptiles que te obedecen. Ya llegaron. Supongo que reconocen tu superioridad, Enki. Sí, así es. Para ti fácil desempeñar el rol de un jefe reptil. Sí, al final se comparte genética y por eso es fácil. Por eso también, dentro de todo, al humano le debería de ser fácil reconocer aquello que realmente no es de su naturaleza, pero se encuentra también dentro de sí. ¿Y cuántas encarnaciones tuvo que pasar en los diferentes aspectos físicos relacionados con Franklin para este momento? Exactamente 522. Y las otras personas con las esferas. Número similar. Como 522 personas. No, vidas. Ah, pero ¿cuántas personas con las esferas? 7. Y apenas conectamos con una, que es Franklin. Una en este cuadrante. Hay otra más en este cuadrante. El resto se encuentran en otros lugares, en otros cuadrantes, en otros planetas. Otros sistemas. Así es. Decir que estamos en la fase final, principio y fin. Así es. ¿Y cuál de los que llegaron es Eilek? El reptil color gris que se encuentra frente a él. La intervención de los Hada fue en función de este momento. No realmente. Eso no fue lo relevante, sino lo que experimentó a lo largo de esta existencia. Pero Es mucho el análisis que habría que hacer allí con respecto a las intervenciones que nos vinculan a las entidades de la cuarta dimensión y no saben cuál es el rol. Pero eso será trabajo de Franklin. Hay algo particular que es bastante interesante en que su niño apenas habló a los 3 años, dijo que era la encarnación de su padre, Benjamín. Es algo inusual en un niño.
Inusual, pero en este caso necesario. Efectivamente, línea de tiempo pasada, él fue el padre del aspecto físico Franklin adulto, pero era necesario porque todos esos detalles empiezan a generar un cuestionamiento en el humano. Pero estamos hablando de la encarnación de su padre que está fallecido y el niño dice que él es su padre. Igual lo que dices también tiene sentido. El niño pudo haber sido el padre de Franklin en otras líneas de tiempo y ahora Franklin es el padre del niño. Así es, y en esta línea de tiempo también. Al final son procesos cíclicos, con conexiones humanas a veces exactas, a veces similares, pero al final conexión. Es decir, un juego de fichas de ajedrez en el que las experiencias es en función de lo que sustenta a las entidades reptiles en los humanos. Así es. Hermano fallecido, ya está contigo ahí. Sí, La tía, Teresa. también. Sistema planetario que origen de ese sistema planetario, origen de esas entidades. Nombre Parte alta, media o baja. alta. Nombre. Ulatzet. Ulatzet. Es el punto singular del cuadrante donde te muestras como Encanset. Así es. Un poco, un poquito más retirado, pero sí, exactamente en el mismo punto, mismo cuadrante. Enki, en tu idioma ordenas a todas las bestias relacionadas con los tres reptiles que están allí. Abordar todas las naves. Ikmo sale sin acap awole sin el que apale canalitere. Te obedecen, obviamente, ¿no? Sí, ¿Cuántas naves abordan? 133. Nodrizas. Nodrizas 27. Centro de operaciones en ellas. Así es. El humano luz real de Franklin en ese sistema planetario. Sí, Nos trasladamos. Cuando esté frente al humano luz de Franklin me lo dices. Humano luz de el niño, su hijo. Humano luz de Teresa, su tía. ya. Tecnología para mantenerlos sometidos. Esferas de cristal con radiación. Bien. Observas a Marlon, a Maná, a Exelion. Se encargan de eliminar esas esferas de cristal. Como Enki observas a los humanos luz como lo hacen. Sí, desintegran todas las esferas. Sí, Desintegran también la radiación. Con ello se van fortaleciendo y despiertan. Ese mismo sí. proceso con el resto de los humanos luz. Ya saben que es el momento. Una vez fortalecidos, humanos luz y de ese sector proceden con el resto de los planetas que conforman ese sistema. Cuando los humanos luz estén libres y totalmente fortalecidos, me lo dice. Ya. Eliminan la raza, la tecnología, las naves. Sí, se desintegra toda la tecnología. Naves, también diferentes seres son desintegrados. Ujú. Laboratorios, material genético es recuperado.
Listo. Bien, observa que recuperan todos los aspectos físicos vivos y desencarnados. Así es. Los humanos luz eliminan dispositivos de los aspectos físicos y fusionan. Los desencarnados, excepto la familia de Franklin, cruzan un portal a la quinta dimensión y se cierra. Observa la desaparición de ese sistema. Sí, ya terminó su funcionamiento. Es desintegrado por completo por los humanos luz. Descendemos a la Tierra con el humano luz original de Franklin, de su tía y del niño. Y del hermano fallecido David, ¿no? Así es. Una vez con Franklin me lo dices. Ya estamos con él. Su humano luz procede a cerrar portales. Hay entidades, aparte de los 3 grises que llamaste. Sí, Hay tres reptiles. así es. ¿Quiénes llegan? ¿Grises? También. ¿Demonios? No, No hay trabajos esotéricos vigentes. no. Bien. Observa que desaparecen portales, desaparecen todos los seres que vinculados con tu proceso prácticamente. Así es. Los humanos luz desintegran a todos los seres. Desintegran portales, dispositivos. Todo lo que no corresponde es desintegrado. Nos trasladamos al lugar del negocio donde él tiene venta de camiones y repuestos. Cuando Franklin esté allí, me lo dices. Ya, Hacen lo propio, cierran portales y eliminan seres que no deben estar ahí. así es. Se elimina todo lo que no debe de estar. Portales y dispositivos del lugar. Seres ya no hay. Regresamos al lugar de residencia de Franklin. Ya, Humano, luz interviene aspecto físico, elimina implantes que pudieran identificar la condición reptil de los seres reptiles que enviaste y simultáneamente desaparecen en gramas. así es. Entonces el proceso ocurre de manera simultánea. ¿Está libre? Ya. Nombre del humano luz de Franklin. Ilenalix. 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 Sí, ¿De qué dimensión? 14. Nombre del humano luz del niño. Onat. Onat. Humano luz del niño. Onat. Sí, TIH. correcto. ¿De qué dimensión es? Onat. 9. 9. Recomendaciones para el ser humano Enki. Que observen, sean observadores en lo que sienten. Porque el ser humano es muy fácil de manipular a través de la mente. Porque es el medio en el que se encuentran. Busquen observar lo que realmente sienten. Y si ya tienen la información, vayan más allá. Vayan más allá de lo que ustedes incluso ya saben. Algunos estarán en proceso de expansión cerebral, otros desprogramación,
Es un proceso individual. Pero al final manténganse en movimiento. Lo peor que le puede pasar al ser humano es quedarse estático. Se debe avanzar, se debe ser exigente. Así es. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Franklin? Claro que sí. Bueno, en que me diga en qué porcentaje estoy yo de avance en el proceso para salir de esta situación de la Matrix, y cuáles son mis posibilidades de lograrlo. ¿Te refieres a la expansión del gen luz a nivel corporal Sí, podría ser. y a nivel cerebral? Sí, sí. En cierto aspecto, en cierto modo lo anhelo. Es mi anhelo lograr expandirme a tal punto de adquirir el conocimiento y retenerlo, porque tengo un poco de problema de retención a veces con mis pensamientos. Lo que Es lo que siento, pues, pero sí quiero dejarle saber aquí a Enki que me encuentro feliz. Estoy feliz de haber sido tomado en cuenta por él para este proyecto. De, Lo ratificaste con lo que sentías, ¿no? sí, es correcto, sí. Y la pregunta sería, ¿voy a continuar con esas esferas? ¿Voy a seguir siendo como el guarda, el portador de esa esfera en mi mente, en mi cerebro? No. Los dispositivos ya cumplieron su función y ya fueron desintegrados. Magnífico. Con De aquí- respecto a tu proceso, es imposible dar un número específico, ya que el proceso es totalmente individual de acorde a cada uno y cambia acorde a las experiencias en turno. Por eso es la exigencia en uno mismo. Okay. Calificar ese avance a nivel celular solo depende del trabajo personal. De acuerdo. Eso se siente, hay señales en función de detonantes. Esto ahora es al revés. Bueno, Cuando nosotros saltamos la línea, habrán señales en función de detonantes. Si nosotros no saltamos la línea, habrán detonantes en función de señales. Hay que interpretarlo, pues. sí, sí. Hay que ponerle mente, como dicen. Análisis. Sí. Análisis. Bueno, esa palabra de ponerle mente es uno de aquellos pícaros que tienen agarrados aquí ahora. Ajá. Exactamente. Sí. Bien, ¿cómo te sientes con la intervención? No todas las veces las personas tienen oportunidad de conectar con Enderor en el proyecto de el cuadrante umbral entre la cuarta y quinta dimensión y en la identidad en cassette y en la tercera dimensión en calidad de Enki. Interesante todo esto. Muchos nombres han aparecido para identificar a Enderor, para identificar a Enki. A veces las personas no entienden esto, pero bueno. Bueno, es un sentir como indescriptible. Yo me encuentro, como le digo, feliz, realizado. Yo ahorita digo, valió la pena este año de espera, pues. Y lamentablemente, pues, bueno, no lamentablemente, sino que parte del aprendizaje. Pasé por el kinder y por parvularia y todo eso para llegar aquí. Bueno, yo tengo curso en España, ya prácticamente estamos en los últimos cupos. Están invitados para las personas que quieren acceder a esta información. Pues ojalá no me encuentren, hombre. Sí, porque me dijeron que estaba solo. A rato le llega una alumna diferente ahí. Oye, Enki, cómo es que Metratón, actuando en una persona y haciéndome a mí un escaneo, se atreve a decir que William está solo y como una roca? Digamos que es parte del proceso interno de la persona, pero al final no es algo tuyo.
que no me encuentre. Que no me encuentre porque saben que voy a dar curso en España. Vamos a estar en Madrid, se están acabando los cupos. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano en su vida. Acceder a una información de estas es por una única vez. Hay muchas personas que los cursos los repiten una y otra vez. Trato de que esa información que vincula la parte espiritual del ser humano al más alto nivel, vista desde su propia complejidad, yo la muestro de manera simple, entendible, pero las personas lo ven de manera compleja. Este desenlace define pues ese tipo de características, pero es lo que nos toca, Franklin. ¿Qué Sí, hacemos? sí, seguir. O sea, para eso estamos acá. Ajá. Y desde que, a ver, no existe una sola persona en este planeta que niegue de manera certera lo que porta en su subconsciente. No puede hacerlo. Y desde una información como esta, de entrar a cuestionarla, también es imposible, no se puede. Una cosa es que se entienda y otra cosa es que no se tenga ese alcance para entender detalles exclusivos, específicos, que definen nuestro enorme potencial desde lo que son las entidades de la cuarta dimensión. Es una labor muy inteligente de Ender en la identidad de Enki. Es fascinante. Entrar a descifrarlo y a descubrirlo. En mi caso es una labor que me ha costado más de 500 existencias. Sí, Algo parecido a tus existencias también. sí. ¿Tienes alguna otra pregunta para Enki? No, pues eh, no logro hirvanar una pregunta adecuada para tanta sabiduría y sin embargo solo quiero reiterarle mis agradecimientos. Muy bien. Aquí, Igual sirve para establecer comparación, porque para eso es que existen el resto de las intervenciones que andan dando vuelta por ahí. Si nosotros no tenemos la capacidad de discernir en cuanto a niveles de información, pues no estamos haciendo nada acá. Para eso existen las otras intervenciones. Bien, Enki, espero que el dragón termine mordiéndose la cola. Ya lo está haciendo.